días a todos nuevamente en una nueva jornada de Buenos Aires en Red, de nuestro querido micro Comunidad Global. Y bueno, como cada sábado me acompaña Don Evelio en la co-conducción, así que bueno, hoy vamos a estar conociendo dos historias de Ricardo y Rafael, así que ambos paisanos acá de... Sí, esta vez tocó una mesa veneca. Así que bueno, vamos a conocer su vivencia, sus historias llegando a Argentina y bueno, todo tuyo. Bueno, tenemos un panel de mis paisanos hoy, Sí. Ricardo Silva y Rafael Gutiérrez. Bueno, primero que nada un placer conocerlos. No, el placer es nuestro. Y comenzar por el inicio. ¿Cuántos años tienen en Argentina? Yo tengo 8, llegué en 2017. ¿Y Rafa? Y parecido, llegué en febrero de 2018. ¿Qué habrá pasado esos años en Venezuela? ¿Y qué impresiones tienen del país, generalmente? ¿O qué impresiones tuvieron en ese instante del país? Porque ahorita deben estar bien argentinizados los dos. Poquito, bastante. 8 años después, Sí, un montón. calculo que... Sí, no, bueno, los primeros años fueron difíciles. Creo que lo que más cuesta es el tema del dialecto, ¿no? De que son palabras que usamos en Venezuela que acá normalmente son capaz que mal vistas o... Claro. o es difícil, pero bueno, como todo, para adelante. Por mi parte, Belio, para mí lo más difícil es el primer año, directamente. Empiezas a adaptarte, vienes con la familia, sobre todo cuando vienes con los hijos. Claro. Sí. Yo vine con mi hijo Sebastián, él tenía aproximadamente 9 años cuando llegamos, y volver a ser los amigos, uno también directamente conseguir las amistades, pero sobre todo para mí a veces lo más difícil es la parte psicológica, de cómo nos adaptamos a un nuevo entorno, un nuevo país, una nueva cultura, y también con ese foco Como de seguir transitar adelante. el desarraigo. El desarraigo. Para mí ese es uno de los temas más complejos cuando hacemos una inmigración, ese primer paso directamente de acordarte de que estás en otro país. Claro, y como padre es por dos, porque tienes que preocuparte por tu desarraigo y tu arraigo en este país y el de tu hijo, tu familia en general. Totalmente. Sube el nivel de complejidad. ¿Y a qué se dedican? ¿Se dedican a lo mismo que se dedicaban en Venezuela? No. Bueno, ¿O tuvieron un proceso de reinvención y de construcción? bueno, en Venezuela salí cuando tenía 17 años, así que Bueno, claro, por ese entonces lado no. no. Ahorita por suerte estoy bien, me dedico a trabajo para el Estado, Okay. pero estudié diseño gráfico y no me Claro. dedico a lo que estudié, pero por suerte estamos bien. Bueno, de mi parte, en Venezuela, hacía Derecho, abogacía. Okay. Cuando llego acá, directamente me doy cuenta de que si bien tú tenías un pequeño conocimiento de que tenías que hacer una reválida, tenías que hacer una convalidación, te das cuenta de que las puertas son un poco más estrechas de lo que directamente eran en Venezuela. En Venezuela podías tener un lobby para directamente tener contactos, poder directamente ejercer. Acá tenías que volver a empezar a estudiar y conseguir que me abran las puertas en un estudio jurídico era complicado porque no me conozco las normas, las leyes, los tiempos que tenemos acá en Argentina. Si bien pueden ser parecidas, son totalmente diferentes. Entonces me tocó comenzar de nuevo. Claro, es que es una carrera particular porque depende mucho del marco legal en que se maneja el país y eso cambia totalmente de una frontera a otra. Hablando del desarraigo, eso es un tema que hemos tocado acá, lo tocamos con uno de nuestros invitados ya recurrentes, Sergio, que nos daba ciertos tips de cómo manejar el arraigo, nos hablaba de, por ejemplo, algo que a mí me ilustró mucho ese día, que el ayudar a las demás personas o ayudar en el sitio en donde llegaste te ayuda a conectar de la misma manera que las relaciones, tanto amorosas como amistosas y demás. ¿Ustedes tienen o usaron alguna técnica que les haya funcionado para arraigarse en este país cuando llegaron? O sea, ¿de qué manera comenzaron a conectar con la argentinidad, por así decirlo? Ok, bueno, en mi parte siempre me hicieron una vez una pregunta muy buena de qué es lo que más he aprendido de ser inmigrante. Siempre digo lo mismo, que es aprender a escuchar. Y creo que cuando estás en un país que no es el tuyo, creo que lo que más tienes que darle es entender el tiempo de las cosas y entender que las cosas en algún momento se van a dar como se tienen que dar. En mi particular, siempre creo que todos pasamos por momentos difíciles de pensar me devuelvo o no.
y te agarran esos momentos de crisis, pero creo que también ayuda mucho el entorno y de tu parte, que pongas de tu parte en entender que ya no estás en tu país y no querer traer tu país a este país, sino entender de que estás en nuevas costumbres y hacerte parte de Argentina, en este caso particular. Sí, somos puentes y traemos alguna cultura de nuestro país, hay que abrirse a la manera como se llevan las cosas acá, porque a través de esa aceptación que justamente, bueno, nos volvemos de acá, por así decirlo. ¿Y cómo fue el primer contacto con el dulce de leche? Nosotros le decimos arequipe. Sí. Ajá. O con el Fernet. Particularmente a mí, el dulce de leche como tal solo no me gusta. Soy fanático de los alfajores. Y hay un alfajor, no va a ser publicidad, pero que es de Zona Sur, que para mí es el más sabroso. El capitán del espacio. El capitán del espacio, bien, sí, para mí es el más rico que hay. Y el Si quiere patrocinarnos, y bueno, puede estar sin bienvenido sea. Y el tema del Fernet, no tuve esa diferencia, a mí me gusta mucho el Fernet. Y es también un trago típico de acá, que también con otras cosas, como el mate. Al principio cuando yo empecé a tomar mate me costaba, no me gustaba el sabor. Pero hay algo que me gustó mucho, y es la parte ritualística de tomar mate, de compartir. Y sobre todo el anfitrión, que es el que ceba. Entonces, hoy en día yo cebo mate fue porque me enseñaron y lo tomé muy como propio, muy cultural. Eso de cebar mate y compartir el mate con otra persona, para mí aumenta la fraternidad. Muchos destacan esa característica de la cultura argentina, pero de alguna forma la cultura argentina es la construcción de una consecución de culturas de miles y miles de migrantes que fueron construyendo esta identidad local que va evolucionando con el correr del tiempo. Así que, ¿será que por algún motivo le hemos puesto las tintas en el compartir con el otro, ¿no? De ahí que la ficción esta del Eternauta que dice que nadie se salva solo de alguna forma porque uno necesita del otro, ¿no? Entonces, y también uno necesita de la experiencia, de lo gastronómico, pero también de sus usos y costumbres, así que siempre es un ida y vuelta, ¿no? Así que eso es siempre lo que hemos notado en cada así, pero el resultado de toda esa mezcla, por así decirlo, es una cultura muy cercana. El argentino es muy de cercanía. Y no digo el argentino nacido en Argentina, el argentino el argentino. Sí. Porque lo ves por el ritual del mate, por ejemplo, y así como el mismo trago, que pueden compartir el mismo trago varias personas. En Venezuela no es así. De hecho, ahorita está recién llegado un amigo de Venezuela y le estoy mostrando el mate y él me dice, y el mío, no, como que el tuyo. No. Es uno solo, pero es bien particular y los sabores amargos a mí me costó mucho en lo personal acostumbrarme, pero no hay vuelta atrás. O sea, ya tomo más mate que café mismo, que eso es muy difícil siendo venezolano, pero ya es así. Sí. Es también una parte que con el tiempo me costó darme cuenta, pero lo asimilé, que muchas de las bebidas alcohólicas son amargas, los clásicos. Vermouth, tienes directamente el Chinar, el Fernet propio, que también como que es parte de la cultura, porque las comidas, las bebidas, todo esto es muy cultural. Entonces para mí eso fomenta mucho la cercanía que hay con las personas, y el argentino es muy dado con el extranjero, muy dado. A mí particularmente tuve esa fortuna de que a mí siempre me abrieron las puertas, siempre me apoyaron, y en los diferentes trabajos que tuve siempre tuve mucho apoyo para poder seguir adelante, y mucha empatía, muchísima empatía conseguí yo directamente con los argentinos. Qué bueno. Sí, la verdad que los argentinos nos quieren a nosotros los venezolanos. Eso está valioso. Y a nivel laboral, profesional, ya hablamos un poco cuál fue el desafío, pero cuáles fueron las oportunidades que se abrieron a partir de comenzar a trabajar en Argentina. Bueno, creo que a todos los migrantes capaz no al primer tiempo, como dicen ustedes, cuando estaban ahí echándole bolas, sino cuando uno ya más o menos encauzaba, ya uno ya estaba un poco acomodado y empezaba a uno elegir capaz para dónde rumbear. ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, creo que como migrantes creo que a todos nos pasa lo mismo, de que siempre lo que te toca, te toca. Te conviertes en cocinero, te conviertes en plomero, te conviertes en lo que sea. Pero siempre cuando encuentras, aunque sea un piso, un descanso, que tú dices, bueno, capaz que acá
poder tomarme una pausa, estar un poco seguro, te sientes bastante tranquilo y tratas de por lo menos cuidarlo lo más que pueda. Y en mi caso particular, por ahora estoy bien estable y eso es una cosa que te da paz y tranquilidad. Por mi parte, yo me tuve que reinventar. Si bien tenía como una experiencia desde el punto de vista de derecho laboral, me reinventé en la parte de recursos humanos. Una empresa transnacional me dio la oportunidad de comenzar como analista, justamente en recursos humanos, y me empezó a gustar. Ellos me pagaron una maestría. Qué bueno, qué Sí, bueno. me ayudaron directamente en la mitad de la maestría, la otra me ayudó mi familia directamente a costearla, y eso directamente con ese foco de trabajar. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? A mí me gusta mucho trabajar porque eso directamente te quita como esas ataduras particulares. Entonces no es un trabajo, porque No. haces algo que te gusta. Que lo hace con Sí, eso es trampa. Exactamente. Y fui directamente, tuve la fortuna de ir avanzando en empresas y creciendo directamente en cargos de responsabilidades, y eso me fue facilitando un poco más lo que directamente es el entorno. Y en tu caso, con que tenés el desafío de abordar el capital humano, en toda tu experiencia, toda tu resiliencia con este viaje, ¿te sirvió, te dio alguna herramienta para volcarla a la hora profesional con los colaboradores? Sí, me ha ayudado mucho, sobre todo ser empático con las personas. Así como la mayoría de los argentinos que tuve a mi alrededor fueron empáticos conmigo, yo también soy empático con las personas. Escucharlas, no son un número más, no son directamente que vamos a tener una separación. Por ejemplo, me ha pasado de que viene un analista o una persona recién ingresada, yo la voy a tratar igual que el CEO o el presidente de la compañía. ¿Por qué? Porque si me están buscando es porque tienen una necesidad. Claro. Y mi rol particularmente, y eso también es un deseo personal, es ayudar a las personas a que su trabajo, su estancia y su tiempo sea lo más cómodo y lo más ameno posible. Qué bueno. Claro. En general, y tomando en cuenta los retos que hayan tenido cuando llegaron por primera vez acá, ¿qué recomendarían a una persona que esté o pensando en emigrar o recién llegando a Argentina? Yo creo que, no sé, en mi caso nos hemos planteado, mi familia y yo, de si seguir emigrando o no. Bueno, yo viví antes de Argentina, viví en Ecuador y antes viví en Estados Unidos. Y creo que antes de tomar la decisión por impulso de si irte o no irte, en este caso los que llegan nuevos, pensar y valorar bien las cosas y las virtudes que tiene el país en sí que te está ofreciendo, y no tomar una decisión, sí, por impulso, repito, que también tenemos cosas buenas acá y es muy bonito, y siempre recalco que una de las cosas más bonitas de la Argentina son las costumbres que tienen, y creo que si se tiene la voluntad de hacer las cosas bien, si tienes el tiempo y el esfuerzo, va a salir todo bien. Total. De acuerdo acá con el colega, para mí una de las cosas más importantes es el foco. Tener el foco, cuál es el motivo por el cual tú vas a migrar, hacer una planificación básica, realmente cómo tú te ves en los próximos 6 meses, cuánto vas a gastar de alquiler, cuánto tienes directamente tú para mantenerte, si conseguir trabajo, porque realmente no es cuestión de ser pesimista, sino realista. ¿Qué pasa si yo no consigo trabajo en 3 meses? Conservador. Y ver directamente por qué yo quiero migrar y a dónde quiero migrar. No es lo mismo migrar a Estados Unidos, que de repente las leyes migratorias son un poco más estrictas, que de repente viajar a un país de Europa, viajar, no sé, de repente a Nueva Zelanda, que pasa con muchos amigos argentinos, o directamente viajar a ciertos países de Latinoamérica. Argentina siempre ha tenido una muy buena recepción por las partes de las migraciones, nos han recibido muy bien con las partes de nosotros los venezolanos, muy recibidos acá, pero la pregunta puntual es directamente planificar y tener un foco bien claro de por qué queremos emigrar y al país a donde vamos a ir. Muy bien. Sí, a pesar de lo emergente que puede ser a veces la migración o las condiciones de la migración, es válido eso, tomarse el tiempo para pensar, más que por alguna razón negativa, por una razón realista, establecer un buen plan.
para poder llegar y poder resolver ciertas contingencias que uno tenga. Bueno, estoy muy agradecido en lo personal por su visita hoy. Por su evidencia y gracias por abrirse. Así que gracias a ambos dos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos despedimos nuevamente de nuestros seguidores y visualizadores del programa, así que no olviden suscribirse a las redes de Buenos Aires en Red, al canal Yuco TV y a Comunidad Global, así que nos encontraremos en la próxima emisión sábado de por medio. Así que gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Aires en Red, Multiespacio Arena, en el Complejo Pinar de Rocha, en Avenida Rivadavia 14.777, Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires. Multiespacio Arena, tu lugar. Hotel Costa del Lago, en 12 de octubre 955, San Carlos de Bariloche, República Argentina. Hotel Costa del Lago, tu experiencia inolvidable. Vicenza Viajes, 25 años brindando los mejores destinos con la mejor relación costo-beneficio. Vicenza Viajes, conocer, disfrutar y ser feliz viajando. Agencia digital SeedTime, confiabilidad, experiencia y la más alta calidad en servicios de comunicación empresarial. 11 2487 5872. Cosecha tus éxitos con SeedTime. Estudio Integral Jurídico y Contable, Dr. Jorge Sereni y Asociados. El mejor equipo para el mejor asesoramiento. www.estudiosereni.com.ar. Dr. Jorge Sereni y Asociados. Una garantía profesional.